Me llamo Sara, y lo que estoy a punto de compartir puede sonar extraño o incluso imposible, pero te invito a adentrarte en mi historia, solo por un momento, y a preguntarte, ¿qué pasaría si una sola experiencia pudiera desafiar todo lo que crees sobre la espiritualidad, sobre el ayuno y sobre la propia naturaleza de la vida? Solía pensar que lo tenía todo bajo control. Me esforcé en mi carrera, pasaba noches en vela persiguiendo ascensos, y me despertaba cada mañana con una especie de determinación inquieta. Sin embargo, en el fondo de mi mente, me sentía vacía, como si me faltara algo fundamental. Imagina estar en la cúspide de tu carrera profesional, respetada por colegas, elogiada por superiores, solo para llegar a casa cada noche sintiéndote inexplicablemente vacía. A veces simplemente me sentaba allí, sola en mi sala, mirando un televisor que zumbaba con una luz vacía, preguntándome por qué sentía ese vacío que ningún éxito podía llenar. Nunca hubiera imaginado que un solo momento podría destruir todas esas prioridades, empujándome a confrontar una realidad completamente diferente. Ocurrió lo que parecía ser una tarde perfectamente normal. Salí del trabajo un poco antes de lo habitual, con la esperanza de hacer una rápida compra antes de cenar. El cielo estaba nublado, pero no amenazante. Recuerdo que la radio sonaba suavemente, una melodía alegre que ahora ni siquiera puedo recordar. Estaba incorporándome a la carretera principal, medio concentrada en el tráfico y medio en la lista mental de cosas que necesitaba comprar. Fue entonces cuando lo escuché, el chirrido de los frenos, los claxones sonando a todo volumen, y luego un golpe que hizo que mi corazón se acelerara. Ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que un impacto aplastante hiciera girar mi coche como si fuera un juguete de niño. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Fue una vacuidad pura y aterradora. Sentí el metal retorcerse, el cristal romperse, el cinturón de seguridad clavarse en mi hombro. Luego, tan repentinamente como comenzó, hubo un extraño silencio. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del caos que me rodeaba. Sentí como el mundo se desvanecía a negro, mi conciencia alejándose en incrementos que casi podía contar. Un torbellino de miedo me envolvió. Miedo a no saber si lo lograría, de nunca más sentir la calidez del sol en mi rostro, o escuchar las voces de las personas que amaba. Pensé en mis padres, en los pocos amigos cercanos que había descuidado porque estaba tan obsesionada con mi trabajo. Una ola de arrepentimiento me golpeó. Había perdido demasiadas horas en los aspectos triviales de la vida, perdiéndome lo que realmente importaba. En esos últimos segundos antes de que todo se volviera oscuro, recuerdo haber orado, un susurro interno. Dios, si estás ahí, por favor, no dejes que esto sea el final. No había orado en años. A pesar de haber crecido con ciertas tradiciones religiosas, me había alejado, atrapada en la rutina del día a día. Pero cuando me enfrenté a la inminente posibilidad de la muerte, me encontré volviendo instintivamente a Dios. Había algo reconfortante en esa súplica desesperada. Luego, un silencio completo, un olvido, donde ni la vista ni el sonido podían alcanzarme. Perdí toda noción del tiempo. Podían haber pasado segundos, minutos o años. Para mí era lo mismo. Lo único que puedo decir es que en este profundo vacío, una ola de paz me invadió, tan profunda que es casi imposible de describir. Era como si cada preocupación, cada inquietud o dolor se eliminara momentáneamente. Me sentí ingrávido, flotando en un espacio más allá de la comprensión. Lo que vino a continuación es donde mi historia realmente toma forma. Estaba flotando, o al menos esa es la palabra más cercana que puedo encontrar, cuando me di cuenta de que podía percibir cosas a mi alrededor. Aunque mis ojos estaban cerrados, estaba inmerso en la oscuridad un momento, y luego, suavemente, esa oscuridad dio paso a una radiación increíble. Había una luz brillante que envolvía todo, y no lastimaba mis ojos ni forzaba mis sentidos. En cambio, sentí que me llenaba de calidez y amor desde todas las direcciones. No puedo explicarlo en términos ordinarios, pero imagina estar bajo el sol en un día fresco y dejar que la luz se filtre en tu piel, excepto que multiplica esa comodidad y serenidad por 1000. Así se sentía. En ese espacio iluminado, mi ansiedad y miedo se desvanecieron. No percibía juicio, ni ira,
ni condena, solo una aceptación asombrosa. Mis pensamientos, tan a menudo atormentados por la duda y la autocrítica, se asentaron en una claridad casi infantil. Recuerdo haber pensado, ¿es esto el cielo? ¿Estoy muerto? Sin embargo, no se sentía definitivo. En cambio, se sentía como el comienzo de una conversación, una a la que toda mi vida me había estado llevando. No puedo decir que vi el contorno de un trono o nubes bajo mis pies. Simplemente era una presencia que abarcaba todo y que irradiaba paz. Antes de continuar, quiero que sepas que comparto esto con toda humildad. Aún ahora, una parte de mí se pregunta si las palabras pueden alguna vez hacer justicia a lo que sentí. Aún así, esta experiencia me cambió fundamentalmente y tal vez pueda despertar algo en ti también. Si estás listo para embarcarte en este extraordinario viaje, a mi lado, no olvides dar like y suscribirte para más reflexiones. Puede sonar trivial ante un momento tan profundo, pero quiero seguir compartiendo mi historia con quien busque sus propias respuestas. Y créeme, lo que ocurrió a continuación fue aún más extraordinario y desafiante de lo que jamás imaginé. Después de esa sensación inicial de flotar en pura luz amorosa, tomé conciencia de otra presencia, acercándose. Al principio era suave, como una brisa ligera que lleva un aroma familiar. Poco a poco, esta presencia tomó forma. La única manera en que puedo describirlo es, supe, en lo más profundo de mi ser, que era Jesús, no una figura histórica distante, no una pintura de la pared de una iglesia, sino la esencia viva del amor. Había visto incontables representaciones, algunas solemnes, otras grandiosas, pero nada me preparó para la simplicidad y calidez en el rostro que percibí. Había un resplandor compasivo que parecía alcanzarme, no solo a los ojos, sino directamente al alma. Quedé atónito, sin saber si hablar o permanecer en silencio. En ese momento, me di cuenta de lo limitadas que pueden ser las palabras. Todas las preguntas que había tenido en la mente. ¿Hay un Dios? ¿Importa la fe? ¿Persistimos después de la muerte? Se derretieron bajo el puro amor que emanaba de esa presencia. Sin embargo, paradójicamente, también sentí un torrente de preguntas que nunca antes había considerado. ¿Cómo podía ser real si mi cuerpo estaba tendido en un coche destrozado en alguna parte de la tierra? ¿Estaba alucinando? ¿O era esta la experiencia más auténtica que jamás había tenido? Como si sintiera mi tormento no expresado, Jesús no habló de inmediato. En cambio, hubo una suave seguridad, una sensación de ser acogido. Era como estar en medio de un campo suave donde cada brizna de hierba y cada ligero soplo de viento me decía que estaba a salvo. El miedo que había cargado, los lamentos, el anhelo no cumplido, todo fue reconocido y luego envuelto en aceptación incondicional. Era más que empatía, era como si Él me viera por completo, mis defectos, mi potencial, mis desamores. En algún momento me encontré preguntándome mentalmente, ¿por qué yo? Mi vida no era nada digna. Estuve demasiado ocupado subiendo por la escalera corporativa como para dedicar tiempo significativo a la oración o a cualquier verdadera disciplina espiritual. Había descuidado las relaciones y dejado de lado las necesidades emocionales de los demás porque me convencí de que estaba demasiado ocupado. Me preocupaba no ser digno de tal momento. Sin embargo, en ese espacio luminoso, la dignidad nunca fue una pregunta. Era como si el mero hecho de mi existencia me hiciera digno de amor. Esa realización me impactó más que cualquier lección o sermón que jamás había escuchado. Mientras estaba allí, un recuerdo de mi infancia brotó. Yo sentado con mi abuela en una pequeña iglesia local. Ella siempre me hablaba de la inquebrantable compasión de Jesús y de cómo se preocupaba íntimamente por cada persona. Había olvidado esas lecciones en el caos de la vida adulta, pero ahora, enfrentado a esta realidad, todo tenía sentido. Era como si me estuvieran mostrando exactamente lo que ella había tratado de enseñarme entonces, pero con una claridad que nunca podría haber logrado por mi cuenta. Quería quedarme en ese espacio para siempre, pero luego, como si fuera orquestado por una mano suave pero firme, sentí un cambio. El fondo de luz brillante permaneció, pero la atmósfera cambió. Aún estaba envuelto en calor, pero sentí una intención sutil y enfocada
que venía de Jesús. Una ola de pensamiento o sentimiento, algo más allá del lenguaje. Me alcanzó, se trataba del ayuno. Y sé que puede sonar abrupto, pero se sintió completamente fluido en ese espacio. El tema del ayuno apareció en mi conciencia, como si siempre hubiera estado esperando justo debajo de la superficie. Mi mente giraba con confusión. No había ayunado de verdad desde que era niño, y aún entonces era más una tradición que apenas entendía por qué, de entre todas las cosas, Jesús enfatizaría el ayuno en un momento como este. Poco a poco, como un maestro paciente guiando a un estudiante, comencé a recibir una suave revelación de entendimiento. El ayuno no era solo omitir comidas o seguir una regla religiosa, era una forma de purificar el espíritu, de acercarse a Dios despojándose de las distracciones que tan a menudo rigen nuestras vidas. El enfoque no estaba en la privación, sino en la recalibración, sintonizándonos a una frecuencia más alta donde pudiéramos escuchar la verdad divina con más claridad. Recordé cómo había tratado a mi cuerpo y a mi espíritu. Siempre había estado enfocado en el éxito externo, alimentando mis ambiciones e ignorando mi hambre más profunda de significado. Ahora veía cómo soltar ciertos placeres físicos, aunque fuera brevemente, podría llevar a una quietud interior que hiciera espacio para la conexión divina. No se trataba de castigar el cuerpo, se trataba de liberar el alma. A medida que fluían estas ideas, sentí una profunda sensación de asombro. No era una reprimenda ni una lección, era una invitación a profundizar mi relación con Dios. De una manera muy tangible, imágenes de las Escrituras aparecían en mi mente. Momentos en los que las personas de la antigüedad ayunaban para buscar claridad o arrepentimiento. Tiempos en los que los profetas se retiraban para comunicarse con Dios. Incluso Jesús mismo ayunó durante 40 días en el desierto, preparándose para un ministerio que cambiaría el mundo. En mi vida anterior, estas eran solo historias. Ahora, se sentían personales, como si Él me estuviera señalando hacia ellas, recordándome el poder oculto en estas prácticas. La sensación de convicción era suave pero innegable. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo pasando por alto caminos simples que podrían acercarme a Él. Por un momento, temí que pudiera perder estas revelaciones si regresaba a mi estado habitual de conciencia. Era como si desesperadamente quisiera tomar notas, guardar cada palabra y sentimiento para poder revisitarlos. Pero en ese espacio, la ansiedad simplemente no podía aferrarse. La luz, ese inmenso amor, me aseguraba que lo que estaba recibiendo permanecería conmigo de una forma u otra. Empecé a sentir una atracción, un sutil cambio que me hacía pensar que estaba siendo atraído de nuevo a mi cuerpo físico. Una ola de tristeza me atravesó. No quería irme, pero al mismo tiempo sentí que se estaba formando un propósito profundo. Estas ideas sobre el ayuno, sobre la conexión espiritual genuina, no estaban destinadas a permanecer encerradas en algún reino celestial, estaban destinadas a ser vividas, a ser compartidas. Era como si Jesús estuviera diciendo, regresa y aplica esto, muéstralo en tu vida. De repente, me sentí más pesado, enraizado. La brillante luz comenzó a desvanecerse y atajé un último vistazo de esa presencia compasiva. No hubo despedidas elaboradas, solo un entendimiento tácito de que esto no era realmente un adiós. Luego, con una fuerza que se sintió como ser arrastrado por un túnel estrecho, desperté de un golpe. Mis ojos parpadearon al abrirse a un caos. Paramédicos, luces intermitentes, el olor metálico de la sangre. Estaba de vuelta en los escombros de mi coche, cada nervio de mi cuerpo gritando. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la confusión, conservé una extraña serenidad. Sabía que algo monumental había ocurrido, algo más real que la realidad que estaba experimentando en ese momento. Las siguientes horas fueron un borrón de ambulancias, sirenas y pasillos de hospital. Los médicos me hacían preguntas, las enfermeras me inyectaban analgésicos, y mis seres queridos llegaban con rostros pálidos y ojos llorosos. Recuerdo estar tumbado en una camilla, mirando al techo blanco y crudo del hospital, aún aturdido por lo que acababa de ver. Aunque los médicos estaban preocupados por un posible traumatismo craneal o shock, sentí una certeza interna de que lo que había presenciado no era una alucinación, era una revelación.
tan clara y tan significativa como cualquier evento en mi vida, quizás más. Durante los días siguientes, comencé el lento proceso de recuperación física. Mis heridas eran significativas, huesos rotos, moretones, una conmoción cerebral, pero estaba vivo, y eso solo se sentía como un milagro. Mientras fluctuaba entre el sueño inducido por medicamentos, seguía revisitando ese lugar radiante en mi mente. Palabras flotaban por mi memoria. Ayuno, amor, renovación, presencia. Se formó en mí un hambre que no tenía nada que ver con la comida. Necesitaba entender lo que me habían mostrado. Más importante aún, necesitaba vivirlo. Antes del accidente, habría desestimado tal idea como algo demasiado místico o religioso, pero después de lo que experimenté, se sentía como el llamado más natural del mundo. Durante una noche particularmente larga en el hospital, cerré los ojos e intenté recuperar esa sensación de flotar en la luz. Aunque no pude recrear la sensación exacta, noté un cálido resplandor en mi pecho, como si un pequeño fragmento de ese brillo hubiera permanecido en mí. Era un recordatorio de ese amor inquebrantable, un ancla que me mantenía alejado de las oscuras aguas de la autocompasión o la desesperación. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, volví a casa no solo con medicamentos para el dolor y una lista de citas de seguimiento, sino con una perspectiva completamente nueva. Miré mi apartamento con sus trofeos de éxito corporativo y me sentí casi como un extraño entrando en la vida de otra persona. Todos los certificados enmarcados en la pared, los muebles elegantes, los archivos meticulosamente organizados. Nada de eso tenía la misma importancia ya. Me di cuenta de que gran parte de lo que había invertido mi energía había sido, en el mejor de los casos, una distracción. El verdadero tesoro era algo intangible. La conexión que ahora sentía con un amor divino que superaba todo lo que había conocido. Sin embargo, también tenía preguntas. ¿Por qué había sido el ayuno un mensaje tan crucial? ¿Cómo se suponía que debía incorporarlo a mi vida? ¿Debía ser un ayuno semanal, mensual o algo completamente diferente? Me sentía como un bebé aprendiendo a caminar, así que comencé con pequeños pasos. Una vez que mis médicos me dieron el visto bueno para intentar hacerlo de manera segura, probé un ayuno corto de mediodía, combinándolo con tiempo de oración dedicada. Tengo que ser sincero, no fue fácil. Seguía débil por el accidente y mi cuerpo necesitaba la nutrición adecuada para sanar. Pero la intención detrás de ello marcó la diferencia. En lugar de simplemente pasar hambre, pasé esas horas en una reflexión silenciosa, pensando en la presencia que había sentido y en el renovado sentido de fe que estaba floreciendo en mí. En esos momentos de oración y quietud consciente, vislumbré la paz que había experimentado en aquel otro reino. No era tan intensa ni estaba acompañada de visiones abrumadoras, pero era lo suficientemente real como para que me sintiera sostenido por él. Cada vez que mi estómago rugía, era un recordatorio suave de lo que realmente anhelaba, la cercanía con Dios. Esta era una alineación espiritual que trascendía la incomodidad física. Era una claridad que nunca había logrado a través de mis rutinas normales de café, hojas de cálculo y agendas. A medida que pasaban las semanas, amplié mi práctica, leyendo más sobre el ayuno tanto en la Biblia como en otras tradiciones espirituales. Noté hilos comunes en diferentes fes, cómo la gente ha utilizado el ayuno como una forma de limpiar, no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Me humilló darme cuenta de que generaciones de creyentes antes que yo habían aprovechado esta práctica simple pero profunda, a menudo con resultados transformadores. Apenas comenzaba a comprender su poder. También descubrí que el ayuno podía manifestarse de diversas maneras más allá de simplemente abstenerse de comer. Algunas personas ayunan de la tecnología, las redes sociales u otros hábitos que consumen su atención diaria. La esencia, me di cuenta, era hacer espacio para lo sagrado. El ejemplo de Jesús en el desierto no se trataba simplemente de soportar el hambre. Se trataba de enfocarse en verdades espirituales que lo alimentaban mucho más profundamente que el pan. Esto cambió mi perspectiva. Comencé a ver el ayuno no como una regla o un ritual arcaico, sino como una forma de reiniciar mis prioridades. Mi vida personal también dio un giro dramático. Cuando los amigos preguntaban cómo estaba después del accidente,
Me encontré hablando de más que solo mi recuperación física. Les confié sobre mi experiencia cercana a la muerte, aunque fui cauto al no imponer mi historia a nadie que pudiera sentirse incómodo. Sorprendentemente, la mayoría escuchó con genuino interés, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Descubrí que muchas personas albergan profundas preguntas espirituales, incluso si no las expresan abiertamente. Algunos de mis amigos más cercanos comenzaron a experimentar con ayunos cortos o a reservar tiempo silencioso para la oración y la reflexión. Inspirados por lo que compartí, era como si una pequeña llama en mi vida estuviera encendiendo chispa en la de ellos. Durante una de estas reuniones, una amiga que se consideraba agnóstica preguntó: ¿de verdad crees que viste a Jesús? ¿O podría haber sido tu mente creando una figura reconfortante en un momento de crisis? Aprecié su honestidad. La verdad es que no puedo probar nada de manera definitiva. Todo lo que tengo es la certeza de mi propia experiencia y los cambios profundos que provocó en mí. Es subjetivo, sí, pero subjetivo no significa inválido. Le dije que si la experiencia me lleva hacia un amor más profundo, compasión y humildad, entonces es lo suficientemente real como para transformar mi vida. Y eso es exactamente lo que ha hecho. A partir de ese momento, incorporé el ayuno y la oración en mi rutina semanal. Fue una elección consciente, una pequeña pero significativa disciplina. Me despertaba en un día elegido, pasaba tiempo en meditación silenciosa, reflexionaba sobre las escrituras o pasajes inspiradores, y me abstenía de comer hasta la tarde. Al principio se sentía extraño. Mi cuerpo echaba de menos las comodidades familiares de la comida, pero a medida que pasaban las horas, sentía un suave movimiento en mi corazón, recordándome las razones detrás de esta práctica, acercarme a esa presencia divina, recordar cuán efímeras pueden ser las ataduras mundanas y mantener esa línea de comunicación con el amor que había encontrado. Lo que me asombró fue cómo estos ayunos comenzaron a reconfigurar mi vida diaria. Noté un comportamiento más tranquilo al lidiar con el estrés en el trabajo. Mi compasión por los demás creció, empujándome a escuchar más profundamente cuando amigos o colegas compartían sus problemas. Sentí una alineación más intencionada con mi fe, incluso en pequeñas tareas como preparar la cena o ordenar mi sala de estar. Era como si cada momento se convirtiera en una invitación a estar presente con Dios. Y todo esto por un mensaje singular que me fue entregado en el escenario más dramático y amenazante para la vida imaginable. No estoy sugiriendo que todos tengan que ayunar de la misma manera o que saltarse comidas sea una solución mágica. Lo que sé es que fue la instrucción específica que me dieron en ese momento de casi muerte, un instante que sentí orquestado para mi despertar espiritual. Para ti, podría tomar una forma diferente. La lección fundamental, tal como la percibí, es dejar ir nuestro desorden, ya sea físico, emocional o mental, y hacer espacio para lo sagrado. La gente ha preguntado si me siento especial o elegido. Honestamente, no. Si acaso, soy más consciente de mis fragilidades que nunca. Creo que cada uno de nosotros tiene una puerta hacia el amor divino, y mi experiencia cercana a la muerte fue solo la llave que finalmente abrió la mía. No se trata de exclusividad. Se trata de reconocer la invitación abierta que se extiende a todos nosotros. En medio de todas estas revelaciones, también tuve que continuar con la terapia física y las revisiones médicas. Mi cuerpo se estaba recuperando, aunque lentamente. Algunos días me sentía frustrado por lo limitado que estaba en comparación con mi antiguo yo. Sin embargo, incluso esas frustraciones se convirtieron en lecciones de paciencia y humildad. Me di cuenta de que no podía simplemente volver a mi vida anterior al accidente. Esa vida había desaparecido, o al menos había cambiado para siempre. Esto era algo nuevo, un capítulo donde mi fe y mi práctica espiritual se convirtieron no solo en un aspecto de quién soy, sino en la base de mi existencia. A medida que la noticia se difundía entre mi círculo de amigos sobre mi profundo roce con la muerte, la gente comenzó a acercarse, a veces conocidos con los que apenas tenía relación. Me hacían preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre lo que vi, sobre cómo podían encontrar un sentido de paz en sus propias luchas. Era abrumador, pero hice lo posible por compartir con honestidad, recordándoles siempre que mi experiencia era solo una historia.
Les animé a explorar su fe, a participar en la oración o a considerar el ayuno si sentían ese impulso. No se trataba de predicar ni de evangelizar. Era cuestión de extender la invitación que yo mismo había recibido. Noté que estas conversaciones encendían algo en los demás. Una amiga que antes desestimaba la espiritualidad como superstición, comenzó a escribir en un diario y a meditar en silencio, diciendo que era la primera vez en años que sentía calma. Otro amigo decidió regresar a la iglesia en la que creció, encontrando consuelo en la comunidad. No es que estuviera dando instrucciones, simplemente compartía un testimonio. La gente veía la transformación en mí, mi presencia más tranquila, mis interacciones más genuinas, y se sentían intrigados por la fuente. Aún así, sería deshonesto si afirmara que todo se volvió perfecto. La vida no suavizó mágicamente todos sus bordes. Las cuentas seguían teniendo que pagarse, las relaciones requerían esfuerzo y mis defectos personales necesitaban trabajo constante. Pero por debajo de todo, había un hilo constante de esperanza y propósito que nunca había experimentado antes. Incluso en los días malos, podía recordar esa calidez, esa presencia amorosa, y recordar que hay más en la existencia que la rutina diaria. Eventualmente, llegué a un punto en el que me sentí listo para hablar más abiertamente sobre los detalles de mi encuentro, especialmente el mensaje sobre el ayuno. Me uní a un pequeño grupo de compañerismo donde personas de diversos antecedentes se reunían para hablar sobre fe, luchas y preguntas. Cuando describí cómo Jesús se me había aparecido, enfatizando la verdadera esencia del ayuno, muchos se sintieron motivados a compartir sus propias experiencias. Algunos habían estado ayunando durante años, pero admitieron que lo trataban como una tarea en lugar de un encuentro con lo divino. Escuchar mi relato los inspiró a reinterpretar su perspectiva. Una mujer se rompió en llanto, dándose cuenta de que había estado cumpliendo con el ayuno sin nunca abrir su corazón a la presencia de Dios. Al mirar atrás, me asombra cómo un segundo en la carretera alteró toda la trayectoria de mi vida. A menudo pienso en el momento justo antes del accidente, cuando estaba organizando listas de compras en mi cabeza y maldiciendo inconscientemente el tráfico. De alguna manera, estaba espiritualmente dormido, arrullado por las preocupaciones repetitivas de la vida cotidiana. Luego llegó esa violenta y desgarradora colisión, seguida de la experiencia más pacífica de mi existencia. Y fue entonces cuando comprendí el mensaje del ayuno, una práctica sencilla que, para mí, se convirtió en una puerta para experimentar el amor de Dios de una manera profundamente personal. Si has estado conmigo hasta aquí, creo que es por una razón. Tal vez hay una chispa en ti, una curiosidad sobre las dimensiones espirituales de la vida, o un anhelo de conexión más profunda con lo divino. No puedo ofrecerte pruebas científicas de lo que encontré. Todo lo que puedo compartir es el testimonio de mi corazón. Morí, o al menos estuve lo suficientemente cerca de la muerte como para ver más allá del delgado velo que separa esta vida de algo infinitamente más radiante. En ese espacio no encontré ira ni vacío, sino a Jesús, radiante, amable e increíblemente real, y la verdad que compartió conmigo sobre el ayuno ha reconfigurado mi camino. Al final, los cambios que he realizado no se tratan de seguir una nueva regla estricta, se trata de abrazar una relación y permitir que esa relación me guíe a soltar lo que no alimenta mi espíritu. El ayuno se convirtió en una forma concreta de practicar ese soltar, creando espacio para la gratitud, la humildad y el encuentro sagrado. Es una disciplina, sí, pero también un regalo. A través de ello, he aprendido a valorar el silencio, a apreciar cada momento de mi vida como una oportunidad de comunión con Dios. Ahora, quiero animarte, seas quien seas, a reflexionar sobre tus propias prácticas espirituales. ¿Ayunas? Y si es así, ¿por qué? ¿Es solo una casilla que marcas o sirve como un canal para algo más grande? Tal vez nunca has considerado el ayuno, o tal vez es parte de una tradición de la que te has alejado. Independientemente, te invito a verlo no como un castigo o un ejercicio religioso destinado a ganar favor, sino como una herramienta suave para acercarte a lo divino. Si sientes un anhelo en tu corazón, quizás este sea tu impulso para explorar ese ámbito con nuevos ojos. A través de todo esto, he llegado a creer que Dios nos encuentra donde estamos. Mi experiencia cercana a la muerte fue dramática,
Pero no tiene que ser así para todos. Algunos encuentran claridad en un momento de oración en la mesa de la cocina. Otros, a través de actos de servicio o pasando tiempo en la naturaleza. Aún así, si mi historia resuena contigo, considera mirar el ayuno o cualquier forma de negación deliberada como un medio para abrir ese canal interno. Solo recuerda, el verdadero objetivo es la comunión y el amor, no la rigidez o el autocastigo. Si estás escuchando mi historia, porque también has enfrentado una crisis que ha cambiado tu vida, sabe que no estás solo. A veces, nuestros despertares más profundos vienen a través del dolor o la desilusión. El accidente que casi me costó la vida me salvó de maneras que nunca imaginé, destruyó mis ilusiones y me recordó que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al revés. Y en ese núcleo espiritual hay un amor que quiere guiarnos, sanarnos y conectarnos unos con otros. Comparto estas palabras con gratitud, con la esperanza de que siembren una semilla de esperanza o reflexión en ti. Mi viaje continúa. Aprendo cada día a permanecer abierto a ese amor y a practicar el ayuno sin convertirlo en un ritual sin vida. Pero ya no soy la persona que era. Mi perspectiva ha cambiado de una visión centrada en la ambición a una visión más amplia de lo que realmente importa. Nutrir mi alma, cuidar de los demás y vivir en alineación con la verdad que encontré en ese lugar radiante. Gracias por permitirme abrirte mi corazón, por permitir que describa algo tan profundamente personal. Creo que estas experiencias deben ser compartidas, no para elevar la historia de una persona por encima de la otra, sino para recordarnos que la gracia es real, que los encuentros con lo divino son posibles y que a veces los mandatos más simples, como ayuna, tienen el poder más profundo para transformar nuestras vidas. Ya sea que asumas esta práctica o encuentres otro camino hacia la conexión espiritual, rezo para que lo hagas con sinceridad y un corazón abierto. A raíz de todo, aquí estoy con un espíritu renovado, una fe más profunda y una humilde esperanza de que encuentres tu propio camino hacia el amor que sentí tan intensamente en ese otro reino. Que ese amor te guíe, te consuele y te inspire a buscar una relación más cercana con lo divino. Sobre todo, espero que mi viaje te anime a hacer preguntas, a explorar y quizás incluso a experimentar con el ayuno como un medio para silenciar el ruido del mundo y escuchar esa voz suave y pequeña que nos llama hacia una mayor comprensión de la verdad y la gracia. Este ha sido un capítulo transformador para mí, uno que continúa desarrollándose día a día. Espero, al compartirlo, que tú también sientas una chispa de posibilidad. Y si decides explorar el ayuno o cualquier disciplina espiritual, hazlo despacio, con reflexión, y que sea una puerta en lugar de un punto de control. Mis oraciones te acompañan y confío en que si buscas con sinceridad, descubrirás el mismo amor profundo que me transformó cuando menos lo esperaba. Gracias por escuchar mi historia y que tu propio camino esté lleno de momentos de claridad, asombro y revelación divina.